Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Carrusel Cultural, voces y contexto, un concepto expansivo, todas las voces todas. Pensamientos y temas que constituyen y construyen el país. Programa semanal sobre la actualidad, la cultura en el contexto nacional y mundial. Hola amigos, buenas tardes. Compartimos otro carrusel cultural en este tórrido mediodía de diciembre, fecha en que vamos aprontándonos a la celebración de la Navidad y del Año Nuevo, y también es un momento de síntesis, de recapitulación y de resumen del año. Nos podemos comunicar con Carrusel Cultural a través de la web de Arinfo, www.arinfo.com.ar. Si quieren dejarnos un mensaje, pueden hacerlo al 5219-1042, interno 204. Como siempre en la semana nos comunicamos fluidamente a través del Facebook, Carrusel Cultural, y a partir de mañana vamos a poder acceder al audio del programa de hoy a través de nuestro canal de YouTube, Voces y Contexto Radio. Si quisieran dejarnos un mensaje por WhatsApp, podrían hacerlo al 15-3378-1859. Es muy importante tener el retorno a través del mensaje de qué piensan nuestros oyentes, qué les parece el programa, qué idea les surge cuando nosotros exponemos aquí tantos temas tan diversos, tan interesantes y tan acuciantes también. Hoy tenemos un programa especial. Bueno, muchas veces les he dicho que tenemos un programa especial, pero esta vez es cierto, porque vamos a tener una entrevista a Ricardo Napuri. Ustedes a lo mejor muchos se preguntan quién es Ricardo Napuri. Nosotros hoy compartimos esta entrevista que realizamos hace pocas semanas en la casa de Ricardo Napuri, que nos recibió con una gran sencillez y amabilidad y nos dispensó con afecto su tiempo y sus recuerdos, pero también su lectura del presente para hoy y su visión de las tareas indispensables y yo diría también pendientes para el futuro, para mañana y para pasado mañana, como solemos decir aquí. A lo largo de la entrevista él irá contando quién es Ricardo Napuri. Fue un diálogo realmente de natural cordialidad. Van a ver que es una persona sumamente agradable y que tiene la serenidad que da la sabiduría comprometida y la palabra cargada de sentido y respeto que surge de su vida asignada por la recta intención solidaria. Aún mucho antes de haber adquirido la conciencia política profunda que luego obtuvo y enseñó, y que aún lo sigue haciendo. La charla fue prolongada, por eso decidimos compartirla con ustedes en 2 emisiones, el programa de hoy y el programa próximo. Espero que les resulte interesante. También queremos que este programa sea un homenaje, un reconocimiento agradecido, simbolizando en la persona de Ricardo Napuri y en su vida el reconocimiento extendido a tantos jóvenes comprometidos de ayer y de hoy, conscientes y responsables, que dieron lo mejor de sí mismos, de sus mentes brillantes, de su corazón solidario y muchas veces su propia vida en busca de la construcción de un mundo mejor para todos y sobre todo para nuestra querida América Latina. Ricardo Napuri nació hace 93 años en Perú y se ha dicho de él que es uno de los militantes más experimentados de América Latina.
La lectura de sus memorias lo confirma largamente. Desde los primeros días de la Revolución Cubana, como emisario personal del Che Guevara, y más tarde como cuadro internacional de movimientos revolucionarios, Ricardo participó de manera destacada en casi todos los grandes momentos de las luchas sociales y políticas de varios países latinoamericanos en las últimas décadas. Desde los tempranos años de la década del 50 del siglo pasado hasta el presente. Sigue prodigando su bonomía y su conocimiento y sobre todo su testimonio. Para nosotros aquí, hoy en Carrusel Cultural por Arinfo Radio, es una verdadera alegría compartir con nuestros oyentes este recorrido, sintetizado de una larga vida y de una fecunda trayectoria. Bueno, escuchamos entonces las palabras de Ricardo. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo está? Bien. Bueno, vamos a charlar un rato sobre su larga vida fructífera, comprometida en pos de la justicia y de la libertad de nuestros pueblos, sobre todo latinoamericanos. Cuéntenos cuándo nació, dónde nació. Aunque a veces no es grato hablar de uno mismo, yo creo que es bueno en la conversación que vamos a tener que yo le diga a quienes vean esta entrevista quién es la persona entrevistada. Claro, ¿quién es Ricardo Napuri? Sí, soy yo. Y aunque no me guste, no me queda otra cosa que decirlo, aunque sea brevemente. Yo tengo la suerte en la vida de haber llegado a los 92 años. Soy peruano, nací en 1925 en un pueblo de la costa peruana, del Océano Pacífico, 200 kilómetros de Lima. Y esos 92 años son 70 años de compromiso político, digamos, para no complicar si es militancia, si el devenir mismo de la entrevista vaya diciendo cuál fue mi quehacer, ¿no? Pero he tenido la suerte de que mi vida haya sido muy facética. ¿En qué sentido? Mi origen es muy pobre, terriblemente pobre. Mis padres se separaron muy pronto. Somos 5 hermanos. Estamos en un pueblo también muy modesto. Yo fui obrero agrícola, peón de campo. Durante 5 años, muy jovencito, preadolescente, he sido minero de socavón en la mina de la Sierra Central del Perú. Después la vida en otro curso me llevó a ser aviador militar por razones de subsistencia, porque no pude ingresar en razón de la pobreza familiar a una universidad en ese momento. Entonces hice un periplo corto militar. Está jalonado eso porque en un momento determinado me obligaron o me pidieron que bombardeara a una rebelión del Partido Aprista en 1948. Yo me negué porque era una carnicería, porque había que matar a 1000 o 2000 gentes, porque era la sublevación de la Armada. Me parece que ese es un hecho que marca definitivamente lo que va a ser el resto de su vida, porque usted no tenía, digamos, una militancia política, pero sí tenía una militancia, por decirlo de alguna manera, en el humanismo, ¿no? Claro. Es decir, usted no podía cometer ese acto. Claro, en la vida me había tirado a los de abajo. Yo era sensible como cualquier sufriente, diríamos, en nuestros países. Al ver que eso podía ser una carnicería, por más que haya obediencia de vida, y ellos califican incluso, en la medida que uno sea consecuente con ese precepto absurdo, matar 1000 o 2000 personas no me pareció correcto desde el punto de vista humano, como usted dice, y me negué. Para los militares eso era una falta grave, me hicieron consejo de guerra, entonces me expulsaron del país. Por eso vine a la Argentina deportado. ¿Vivía su mamá en Argentina? Mi mamá es argentina. ¿Su mamá es argentina? Sí, vivía en la Argentina con mi hermana menor.
No hago yo el periplo de todo el drama familiar. Está bien, porque lo abreviamos. eso es otro curso. Porque estuvo, no estuvo, volvió y murió en Perú, pero ese es otro tema. Claro. Pero ella estaba acá. Pero a los 3-4 días llegar, como yo estudiaba en San Marcos Letras y Derecho, creí que era posible la reválida en materia para impedir el examen de ingreso. Y al salir de una reunión que tuve con 30 alumnos que dijeron, bueno, explíquenos qué pasó en Perú, porque en Perú, además de la rebelión aprista que me tuvo a mí como sujeto, había habido un golpe militar del general Rodríguez que trajo bajo un gobierno democrático de un doctor llamado Bustamante Rivero, apoyado por el Partido Aprista. Al salir de la reunión, 2 tipos violentamente me metieron en un auto. Creo haber leído que usted estaba vestido con uniforme. Todavía, porque no tenía ropa. Entonces me metieron y llevaron a la sección especial de la Policía Federal, que era una ¿Qué año sección... era eso, Ricardo? ¿En qué año era 48, al fin del 48, de 1948. Sí, sí. Y bueno, los tipos infiltrados en ese momento en las universidades, les pareció extraño que un militar estuviera hablándole a la oposición. Yo no sabía que los que me escuchaban eran radicales o no, porque las universidades eran antiperonistas. Claro. O sea que en nombre del gobierno, aunque el gobierno no tuviera que ver nada, los servicios de inteligencia y los cuerpos represivos me consideraron obviamente un opositor. Además, extraño, un militar extranjero uniformado echando un discurso a los jóvenes opositores, les pareció, me acusaron de comunista, de esto, de lo otro, todo. Pero paso ahí no los incidentes, reseñalo nomás el hecho injusto. Yo no tenía ideas políticas de izquierda en ese momento, era un humanista, diríamos, ¿no? Claro. Seguía la trayectoria de mi vida como tal, pero ya ellos ya me ficharon como quisieron, ¿no? Claro. Eso es lo injusto, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la gente no se da cuenta que el problema no es cuánto tiempo estuvo preso, sino qué daño hace a usted y a su grupo familiar. No es así, esa prisión, como se ve, lo que se cuenta hoy con todas las atrocidades de la dictadura. Pero a mí me ficharon como les dio la gana y lo pagué duro, porque después toda la vida acumulé fichas. Claro. ¿No? Ya era comunista, subversivo, esto sin ser nada, es decir, no tenía ideas todavía. Entonces esa es lo que podríamos decir, la responsabilidad que tienen los gobiernos cuando obviamente reprimen en esa forma abusiva. Bueno, dicho eso y saltando después, porque no vamos a hacerla larga, después de mi salida de prisión no fue, diríamos, tan normal, porque el que me sacó de prisión fue el doctor Silvio Frondizi, claro, que era hermano del doctor Arturo Frondizi, que en el año 58 llegó a ser presidente. Claro. Por eso yo me vinculé no solamente a él, sino a la familia Frondizi, claro, incluso al presidente. Que tuvo como una inserción, digamos, afectiva y familiar importante. Claro, porque un tipo desvalido como yo entra a prisión y sale, diríamos, protegido por la familia más importante que en ese momento, porque tenía de todo. Tenía a Silvio, que era marxista, tenía a Arturo, que era radical o de centro izquierda, llegó a presidente, y después su hermano, que fue Riccieri, que fue rector de la universidad. O sea, hay que tener suerte, y la tuve. Entonces él me sacó de prisión, pero me invitó después a integrarme al grupo Praxis. Claro. Era el grupo Praxis, tampoco lo vamos a hacer larga porque no es el objeto de esta reunión. Y me integré, y en el grupo Praxis, que después lo llamamos Mir Praxis, hice mi experiencia política argentina, tanto como dirigente sindical, porque después fui miembro de la comisión directiva durante 8 años y después responsable del sindicato de prensa de La Razón. Y fui miembro de la seccional departamental de el sindicato de prensa Capital, ¿no? Y después obviamente hice todas las tareas que se hacen cuando
un grupo que se reclama de izquierda intenta adquirir su personalidad de tal en los diferentes gobiernos, ¿no? Claro. Primero fue con el gobierno de Perón y después con la dictadura militar el 55 cuando cayó Perón. Y además una cosa que usted ha señalado anteriormente, porque por mucho tiempo, en la medida que éramos un grupo marginal respecto de las otras organizaciones de izquierda, Silvio, en la etapa que nosotros denominamos de centro político, se dedicó mucho a la formación de cuadros militantes. Claro. ¿No? Y usted tuvo ahí una actividad muy destacada y muy intensa con respecto a los estudiantes y sobre todo con los estudiantes latinoamericanos. Estudiantes latinoamericanos con cientos y cientos de estudiantes, y eso me vinculó con estudiantes que después en mi vida política reaparecerían en sus países, claro, en Bolivia, Venezuela, Perú. Sí. Bueno, lo digo eso y después saltando etapas. El año 56 con la Madre del Che formamos un grupo de apoyo a la Revolución Cubana cuando nadie daba medio por ellos, en la medida que parecían aventureros locos que se tiraban en un barquito a derribar a Batista, que tenía 200.000 hombres armados, y el apoyo norteamericano. ¿Y ese grupo de apoyo a la gesta cubana estaba relacionado con su participación en Praxis? No, como miembro de Praxis. Claro, como miembro de Praxis yo participé ahí, pero me vinculé con la madre. La primera suerte es haberme vinculado con la familia Frondizi cuando llegué en condiciones deplorables, y después el 56 con la Madre del Che. Claro. ¿Quién iba a pensar que después esos 82 del Grama triunfarían el año 58 y surgirían la figura de Fidel, el Che? Entonces, como formamos un grupo de apoyo con Latendorf, que era socialista, con Dixie Guira, que era cubana exiliada, la Madre del Che, entonces otro privilegio. Con la Madre del Che, cuando llego a Cuba después con la Madre del Che, en el avión que fletó Camilo Cienfuegos, me vinculé con el Che inmediatamente. ¿Es verdad que la Madre del Che fue la gran influencia, digamos, ideológica o de toma de posición política del Che, que todavía no la tenía, digamos, así muy definida? ¿Eso es así o qué percibió usted? Bueno, yo conozco bastante en directo la vida de él, sobre todo por Hilda Gadea, la peruana, que es su primera esposa, que era amiga y compañera de partido mío, y he leído mucho, ¿no? El problema de la Madre del Che era, no voy a hablar del drama de esa familia, sino que ella era una mujer que le dedicó especial atención a él, porque el Che de los 4 años tuvo un asma irreversible, o sea, incurable, tanto que estando en Cuba y conversando después sobre el problema de la guerrilla, lo que podemos hacer en Perú, él me dijo que era vecino de la muerte porque había estado 10, 15 veces muriendo por asma. Eso porque todo el mundo lo acusaba de que en Sierra Maestra era un temerario. Dijo, no, esto es muy suave para mí, yo no soy temerario, yo estoy muriendo muchas veces. Entonces con eso le digo, la madre lo protegió, él iba discontinuo al colegio, por eso es que hay trazos importantes en su vida. Como él faltaba mucho al colegio por el ataque de asma, la mamá lo protegía, incluso fueron a Córdoba y muchos actos de su familia hicieron para que él tomara buen clima, pero como había biblioteca y la madre y el padre eran cultos, de una clase media culta, él leyó desde chico, cosa que no hacen normalmente los chicos. Y no solamente eso, como leía solamente novelas, entonces él se hizo, obviamente, a partir de su drama personal y a partir de lo que leía, todavía no libros de medicina como después o de política, sino se hizo, no diría un fabulador, sino un hombre creativo, imaginativo, y también imaginándose lo que los novelistas presentan, diríamos, como un curso, ¿no? Por eso él decía que era un Quijote. Él se autocriticaba de Quijote, ¿no? Bueno, entonces
con lo del Che, eso, y después retomando lo mío, diríamos, después del compromiso con él de hacer guerrillas en Perú. Después vino el fracaso del movimiento guerrillero. Yo formé 2 o 3 partidos políticos importantes que fueron importantes en el país. Formamos la Central Obrera, hemos formado muchos militantes. La historia del Perú dice que la actividad nuestra era la precursora de lo que se llamó Nueva Izquierda. Es decir, estamos insertos en eso. Después la vida me llevó a ser diputado constituyente, soy redactor principal de la Constitución del 78, 79, senador, 2 veces presidente de la República, para decir nomás, digamos, algunas cosas de mi vida, digamos, ¿no? Claro. Ricardo, ¿y cómo influenció, digamos, la población, o que hubiera un número importante de campesinos en Perú en el movimiento de izquierda y en el movimiento guerrillero? ¿Hay una incorporación de los campesinos? En Perú es uno de los temas importantes que se debatía en ese momento. Respecto a su pregunta, hay que elevar la puntería. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos un personaje histórico que se llama José Carlos Mariátegui. Sí. Mariátegui fue un autodidacta, murió muy joven, a los 35 años, autor de una serie de libros sobre todo la realidad peruana, y él con Barcalter y otros son los primeros que estudiaron, a pesar de que no había estadísticas en esa época, la realidad peruana, en su diverso componente, y le puso atención fundamental a los campesinos. Ahí viene elevar la puntería, porque en Perú, en la época de él, había 20.000 comunidades campesinas. Comunidades campesinas no es cualquier cosa, porque la gente no tiene por qué saber de qué hablamos, pero las comunidades campesinas a veces eran pueblos de 6 o 8.000 personas, y venían en Perú, o bien de Perú, porque todavía existen, no con la dimensión que tuvo en la época de Mariátegui, pero vienen del incanato. Es decir, son los mires rusos, por ejemplo, pues la organización era comunal interna, con tradiciones de trabajo colectivo y de defensa frente al ambiente. De manera que, como en la modernidad, después cuando vino la liberación del yugo español y los gobiernos de la llamada República, la oligarquía todoterrena los agredió. Así como acá se lucha diciendo quiénes eran los originarios dueños de la tierra, en Perú era peor. El 100% era tierra de ellos. Pero sin embargo la modernidad capitalista los expulsó de sus tierras. Pero ellos se defendieron más que ninguno. Porque en Argentina, a pesar de que hay un movimiento de defensa etnológico o de la minoría, en Perú, en la época de Mariátegui, era el 70% de la población. Claro, y creo yo que también eran pueblos que habían heredado ya una organización mucho más integral, a lo mejor, que la de nuestros pueblos originarios. No, eran el centro realmente del Inca. Claro, socialmente eran el centro de la realidad, porque eran la mayoría poblacional. Estoy hablando de 1920, 1930, de la época de Mariátegui, ¿no? Entonces, Mariátegui fue más lejos, porque Mariátegui se hizo socialista y marxista, y al analizar la realidad dijo que podía Perú haber un socialismo agrario, o sea, un socialismo campesino. Y así como Marx al final de su vida dijo que se podía saltar la etapa capitalista en Rusia por las comunas rusas, el MIR, ¿no? Y en vista que era la mayoría de la población y tenían esa tradición de integración y de trabajo comunal, en Perú, sí, yo no creo que Mariátegui lo hubiera leído, pero él avanzó y el sentido de decir, hay un socialismo agrario y campesino. Pero él avanzó más, Mariátegui, ¿no? Porque dijo, pero hay que ligarlo con la urbanidad, o sea, con el rol que los trabajadores urbanos, o sea, los obreros hacen, en esa especie de alianza obrero-campesina real. Entonces
ya tenemos un socialismo en el Perú basado en una alianza obrero-campesino. Pero yendo más lejos que Mariátegui, en Perú subsiste todavía el problema, a pesar que las comunidades han sido desintegradas por la modernidad, porque obviamente la organización era defensiva. Ellos hacían producción endógena y tenían un mercado limitado. Entonces la modernidad, lógicamente, no solamente los ha expulsado de sus tierras, ¿no? A muchos se han defendido, pero a su vez también el libre comercio, el comercio regional les obliga, diríamos, a salir de su encierro comunal. Y entonces, la expansión misma del capitalismo. Claro, el capitalismo que de alguna forma va creando relaciones interdependientes. Pero en Perú hay un hecho particular, mayor que en Bolivia y Ecuador o Colombia, que todavía las comunidades existen defensivamente, tan éxito que fueron la base de la insurrección del Sendero Luminoso. Claro. Después vamos a retomar ese tema tan importante y tan interesante. Bueno, amigos, la primera parte de la entrevista a Ricardo Napurí. Ahora vamos a compartir con ustedes algunos mensajitos. Nos escribe Gabriela y Federico de Liniers. Dice, muy interesante el invitado de hoy, escuchamos siempre el programa y nos gustan mucho los entrevistados y los temas diversos que abordan. Bueno, muchas gracias, se agradece siempre la atención de enviar un mensaje. También Paula nos escribe y dice que la conexión está difícil, pero que el programa le resulta súper interesante y nos manda muchos saludos a los amigos de Carrusel Cultural. Tenemos también otro mensaje vía Facebook que ahora vamos a buscar y vamos a leer, compartir con ustedes. Dice así David de Mataderos: buen programa. Es importante para nosotros, debido al maltrato de la Constitución y sus leyes, tanto como la agresión de derechos sociales adquiridos, escuchar la voz y la experiencia militante de lucha contra el imperialismo, de Ricardo Napurí. Nos saluda David de Mataderos. Y ahora vamos a compartir un tema que seguramente les va a gustar a nuestros amigos de Carrusel Cultural, de Alberto Cortés, que se llama nada menos que Castillos en el Aire. Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre, y los demás dijeron: pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura, y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura. Y construyó castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente: lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente, vestido de cordura. Por construir castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca
nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocar al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. Acaba aquí la historia del idiota que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas, pero eso es imposible. Bueno, nos escribe también Mónica de La Reja, dice que lamenta no tener en este momento habilitado el Wi-Fi, pero que seguro va a escuchar el programa mañana a partir del mediodía a través del canal de YouTube. Y también nos escribe un mensajito Claudio Marcelo de Floresta, dice que él no conocía a Ricardo Napuri y que escuchando la entrevista se le despierta una inquietud que tenía más o menos pendiente, que es la de profundizar un poco en la poco conocida historia de América Latina, esta historia que nos contiene, que nos convoca y que a veces nos tiene con tareas pendientes. Así que bueno, me alegro que a través de Ricardo Napuri se despierten inquietudes. Vamos a seguir entonces con el otro tramo que resta de la entrevista de Ricardo. Espero que lo estén disfrutando. Entonces, Ricardo, ¿cuándo vuelve o cómo sigue su trayectoria? ¿Cuándo vuelve a la Argentina? ¿Cuándo deja Perú? ¿Cuándo se instala acá en Buenos Aires? Eso tiene que ver con acontecimientos políticos importantes. Porque, ¿dónde estaba, por ejemplo, en la época del Plan Cóndor? Claro, yo conté mi primera deportación, que es el 48. Claro. El Plan Cóndor, cuando me deportan a mí, el 78. Pero antes, yo fui deportado a Chile 2 veces, el año 71 y el año 73. Por eso es que en mi biografía, en el libro que yo he escrito, relato mi vínculo con el Partido Socialista y mi vínculo personal incluso con el presidente Allende. Con la diferencia de que cuando me deportan de Perú el 71, coincide esa deportación mía con la presencia de Fidel Castro en Cuba, en Chile, ¿no? Sí, cuando Fidel fue y estuvo casi un mes en Chile. Yo conversé con un gran apoyo también para Salvador. Yo conversé en ese momento con el presidente Allende, ¿no? Porque le pedí ayuda, porque Allende, cuando no era presidente, había sido muy solidario con todos los movimientos regionales, ¿no es así?, de América Latina, con los presos, como ocurrió acá en la Argentina, ¿no? Y entonces, con ese antecedente, como yo lo conocía, porque lo conocí en el estudio Frondizi y seguía el vínculo con él, los bolivianos me encargaron, cuando se creó la Asamblea Popular del 71, que fuera a pedirle ayuda, sabiendo ellos que Allende ayudaba, pero ya estaba en la presencia. Claro, sí, sí. Entonces, la conversación que lo relato acá tiene un cierto perfil histórico, porque el presidente, que era un hombre excepcional en lo suyo, me dijo que ya no podía hacer eso él, porque estaba en la presidencia, tenía otro compromiso, otra vigilancia, y no podía. Pero yo le dije, sí, pero en Bolivia en este momento va a haber un golpe. Entonces ya no es el problema solamente de Chile, porque si cae Bolivia y cae Chile, va a venir una etapa en América Latina de reacción en toda la línea, como ocurrió después. Entonces él me dijo que lamentablemente no podía hacer eso, porque su posición era muy débil, porque él no tenía más que el gobierno y a medias, y no tenía el poder. La fuerza opositora es muy fuerte, Estados Unidos era muy agresivo, y entonces eso lo descubría mucho ante la oposición.
Entonces yo intenté forzarlo y decirle sí, pero si no hay una revolución por izquierda en Bolivia, usted puede caer. Sí. Y él me dijo, bueno, pero no puedo hacerlo. Lo digo porque después me volvieron a deportar a Chile en el 73 y constaté ya en situ que evidentemente, a pesar que había una revolución en las calles, ellos habían avanzado mucho en la reforma agraria, la nacionalización del cobre, del comercio exterior, era el gobierno más democrático de América Latina, pero había un proceso revolucionario. Entonces ahí las direcciones se califican. En Cuba se calificaron porque ellos fueron más lejos de su programa inicial y terminaron expropiando el capital. Y acá la realidad obligaba a hacer algo parecido al salto cualitativo, pero la dirección no hizo eso y vino Pinochet. Ricardo, antes de seguir avanzando, me gustaría, para comentar con nuestros oyentes de Carrusel Cultural, su recuerdo del Che. ¿Qué recuerda usted que tuvo un trato tan directo y tan de camarada y de colaborador estrecho? Lo fijas bien porque yo no fui amigo de él. Claro. Yo lo conocí, como acabo de señalar, el 59, el 10 de enero, al día siguiente que él ingresó a La Habana, por las razones que dije cuando fui con la madre y la familia en un avión que fletó Camilo Cienfuegos. Pero yo siempre resalto que esa relación fue de privilegio, no solamente por haber conocido al personaje, sino porque lo tomé en su transición. Claro. Y la transición yo siempre la señalo para todos aquellos que no conocen las especificidades de la vida, que dan lecciones, porque el Che, cuando me dijo, bueno, anda, busca quienes pueden comprometerse en Perú para hacer guerrilla, me dijo a la vez, dile a Hilda Gadea, que era su mujer legal, que tenía una hija con ella, que no venga porque tengo otra mujer. Es decir, lo cito siempre eso que es muy particular en la vida, porque cuando yo lo vi el Che era un joven, porque ya era el Che es mito después de muerto. Sí. En ese momento era el comandante Guevara, un héroe importante, y después iba a desplegar en los 2 o 3 o 4 años que estuvo sus capacidades como el mentor ideológico, incluso el constructor de esas sociedades que presumían ser socialistas, es el rol. Pero como persona era un joven argentino. Claro, era un joven argentino. ¿No? Con sus prejuicios, con sus problemas. Entonces, no había tomado partido políticamente todavía. No, pues yo le dije, por ejemplo, ¿por qué no le dices tú a Hilda Gadea por teléfono que no venga? Tenía prejuicios, porque decía, yo tengo otra mujer, porque lo voy a herir, anda tú mejor, que es inusitado, ¿no? Porque... Y yo fui allá con esa tarea. Ella me dijo, no, me dijo yo, que me lo diga a mí, me volví con ella. Y yo estuve sentado cuando ellos discutieron ya amigablemente su separación. Es una cosa de privilegio, pero a su vez también de conocimiento del personaje. Sí, sí. Y además con una evaluación que sea útil a la persona, eso por motivaciones de los malos calificadores de la vida de las personas, tienen la tendencia a convertir a estos personajes importantes de la vida y de la historia en puros, impolutos, ¿no? Como si hubieran nacido ya... Como si no hubieran conocido el barro, ¿no? Sí, del barro. Y el Che era un joven convencional, con prejuicios incluso. Lo que pasa es que él tiene una calidad personal, claro, que va respondiendo a las exigencias de la vida y la realidad correctamente, es decir, incluso como hombre de punta, y se va calificando en cada acontecimiento donde la realidad le va obligado a tener una presencia dirigente. Y yo me permito hacer a lo mejor un paralelismo, ¿no? Porque yo he leído cosas de Che y realmente lo que late, lo que palpita atrás del ideólogo revolucionario es una condición humana extraordinaria. Y cuando comenzamos esta charla, empezamos más o menos por este punto, que usted no tenía a lo mejor una formación política, pero tenía una convicción humanista extraordinaria. Y es eso lo que fue probablemente determinando estas vidas, la del Che, la suya y la de muchos otros.
Y eso me parece que marca la diferencia, y es lo que yo me permito ver en usted a un visionario. Probablemente, bueno, las veces que tuve la alegría de compartir algún rato con usted, quizás lo que más me maravilla es esa mirada de futuro. Pero antes de decirme lo anterior, quiero hacer un aporte. Trotsky decía, y otros, la película de la vida, es decir, cada uno de nosotros tiene una película de su vida, ¿no? Particular. Yo vi trazos de la vida mía. Efectivamente, no es tan normal que un joven haya pasado tal que no tuviera padre ni madre, que andaba por las minas, de peón de campo, esto, el otro, deportado, porque yo he estado varias veces en prisión y varias veces deportado. Es una vida cruel, diríamos. Pero entonces mi formación es de tipo diferente a del Che, porque yo llego a la izquierda como sufriente, ojo, no, mis convicciones humanistas vienen del hecho que soy de los de abajo, pero muy castigado por la vida, prisiones, torturas, esto, el otro, aquí y allá, por convicciones, ¿no? El Che no, claro. Eso no le quita mérito. No. Porque el Che viene de una familia de la pequeña burguesía alta, cultivada, el privilegio. Yo, por ejemplo, me quejo, yo digo, yo no sé escribir, la gente dice, no, yo he leído tus libros, tú escribes bien, pero yo voy a otra cosa. Como yo he tenido muchos amigos escritores como Scorza, y soy respetuoso de todos los que escriben bien, yo me he quejado de que libros yo leía a los 20 años, es decir, porque la vida no me dejó la oportunidad de leer, y el Che ya leía a los 4 años. Entonces por eso digo, son vidas diferentes, pero el mérito de él es que siendo un joven sobreprotegido, enfermo, él se lanza a la vida como Quijote, como él dice, ¿no? Buscando la aventura, no solamente de darle contenido a su vida, porque ese es el sentido de él. Entonces él hace sus viajes, pero ahí viene el mérito, ahí es el curso de la película de su vida. Él se motiva, porque el 57, en Sierra Maestra, le preguntan en una entrevista, usted debe haber sido un revolucionario en Argentina, y como el Che era terriblemente honrado, dijo, no, yo hubiera sido de derecha en la Argentina, nunca tuve ideas políticas, dijo él. Yo lo posté en mi libro, textualmente, sí. No es que lo esté inventando. Sí. Porque el Che era franco, es decir, él no tenía ideas políticas formadas. Entonces el mérito de él es como ese joven enfermo, al caminar por América Latina, o la realidad de su país se motiva, y va presentando saltos cualitativos, porque después la vida le obliga a otros compromisos, y él responde bien, y mejor que muchos otros, ¿no? Sí. Entonces, eso es importante en la evaluación de el origen, diríamos, del compromiso de cada uno. El Che incluso toma la veta de la acción revolucionaria a través de los compromisos que él tuvo, por ejemplo, el Congo, o el intento de que quería venirse con nosotros a Perú, después termina en Bolivia, y la presencia de Massetti, que era el adelanto que él quería venir a la Argentina. Ese es el rumbo que por el canal en que fue haciendo la película de la vida, creyó que esa era la única veta posible para liberar a Argentina y el país. El caso mío es diferente, porque yo tuve 10 años para formarse, como Silvio Fron dice, que era un maestro. Entonces yo hice la cultura, la pedagogía, ¿no?, de la vida humilde en la Argentina, pero he sido dirigente sindical 10 años, privilegiadamente, en La Razón y el gremio de prensa. He vivido la vida política argentina intensamente, incluso en el movimiento sindical, pero a su vez nosotros nos dedicamos a formar cuadros latinoamericanos y cuadros argentinos, de tal manera que la tarea pedagógica de inculcar
cultura política para formar militantes tenía el sentido de que esos fueran después pilares de organizaciones que después en cada uno de esos países se dedicaran obviamente a las tareas por lo menos de un compromiso político en la emancipación de su país. Son cursos diferentes, diríamos, ¿no? Y Ricardo, hablando de cuadros, viendo nuestra realidad política actual y bueno, y la de los últimos años, escuchaba el otro día al doctor Zaffaroni decir que hay que volver a hablar de política y hay que volver a hacer política, buena política. Y a veces uno nota que hay mucha gente bien intencionada, jóvenes, militantes, que no tienen una formación política sólida. Tienen muy buena intención, pero a veces uno ve que los 30.000 parecidos y la negra noche de la dictadura ha sido como un hachazo a esa cadena de transmisión de experiencias, de conocimientos y también de experiencia de lucha, ¿no? ¿Cómo ve usted en este momento la situación de los jóvenes que se comprometen y que se quieren comprometer? ¿Cuál sería la mejor manera de encarrilar nuevamente en una conciencia política, ¿no? Sí, porque se ha desfasado tanto que nadie quiere ya hablar de política. Hay una devaluación de la política cuando realmente la política es lo de todos, el tema de todos. Bueno, cuando nosotros hemos dicho que Silvio quería la formación de cuadros, porque él creía que los jóvenes que se comprometieran políticamente debían ser más activistas, la realidad de su tiempo. Ahora, la realidad de nuestro tiempo, ¿cuál es? Ese es el problema. Porque lo que a veces no hacen los políticos con buena fe normalmente es pensar que la realidad de un país es parte de un mundo integrado. Nosotros estamos acostumbrados, como nos exigen quienes tienen el poder real, político o ideológico, de llevarnos por el curso que les da la gana. Y a veces pensamos los problemas como si fueran problemas argentinos, pero nunca los problemas fueron de un solo país. Lo que pasa es que un país refracta la realidad del mundo, hasta el hecho que primero se formaron los países que hoy son avanzados, eso nos colonizaron y nosotros quedamos rezagados, atrasados. E incluso nos castigan, porque a pesar de que ellos se han formado como países avanzados por la colonización y sacándole el alma a la gente, porque no solamente mataron, sino robaron todo lo que pudieron, todavía nos castigan en el sentido de que hoy son dueños del mercado mundial, son dueños de la economía y nos siguen castigando en el sentido de que nuestros productos, por ejemplo, que son materias primas, porque nos hemos quedado como no industrializados, siguen en el mercado mundial accediendo, obviamente, como producto secundario. Producir un producto industrial vale 20 o 30 veces más que una tonelada, por ejemplo, de trigo. O sea, la sanción es histórica y ética. Eso es muy importante. ¿Sabe por qué le digo? Si todos comprendiéramos que nosotros somos un producto histórico de todos aquellos que desde que liquidaron nuestras civilizaciones, que no nos dejaron desarrollar y nos colonizaron, ellos tienen una posición ética de opresores históricos y todavía nos siguen oprimiendo, ahora con la modernidad del llamado capitalismo liberal, pero antes eran en otras condiciones otro tipo de capitalismo. Entonces, con eso, que es lo que podríamos llamar metodológico, lo que le digo es que a veces la mirada de una persona como yo es diferente a la de Zaffaroni. ¿En qué medida? ¿No? Zaffaroni es un hombre respetable, da su batalla en su terreno, pero él lo da en su terreno, pero no avanza en otros terrenos más. Yo, sin entrar, lo respeto lógicamente, como soy un combatiente de abajo histórico, yo lo que quiero es la revolución social. La revolución social significa que, en relación a lo que dije, que el poder vaya de los sufrientes, porque si ya hubieron varios siglos que los otros aprovecharon de la explotación de los pobres, y si hasta
analistas o estudiosos burgueses dicen que en la producción el elemento fundamental es el trabajo y que el sujeto social en la producción son los trabajadores, ¿por qué diablos los trabajadores no pueden tener su propio poder? Si ellos son en realidad los creadores de la riqueza y los otros son secundariamente. Como está invertido el problema por la opresión nacional histórica, ni los trabajadores saben eso y nosotros soportamos ese hecho. ¿No es así? Desigual. Entonces esa es la mirada diferente, diríamos, que algunos llaman la izquierda marxista, utópica o lo que se quiera llamar. Partiendo de ese punto de vista es que yo hago mi análisis. Yo tengo una sanción política y ética al capitalismo en general, esa es la figura. Sí. Entonces, lo que hemos constatado, eso es importante en América Latina y lo hemos constatado en la Argentina, es que el sistema no se deja reformar. No se deja reformar. Claro, tiene sus propios reaseguros. Y nada más por las razones de los fundamentos de cómo se ha integrado y sus crisis, no acepta solamente se le puede arrancar algo cuando la lucha social y las crisis capitalistas permiten momentos importantes en la historia en que la otra clase o las otras clases le correlacionan y le arrancan algo. El estado de bienestar que se llama fue arrancado después de la Segunda Guerra Mundial, pero después de la Segunda Guerra Mundial hubo la derrota de los países que eran imperialistas y que obviamente quedaron debilitados, y como los pueblos surgieron y se liberaron, se descolonizaron y lucharon, ellos cedieron. Cedieron lo que hoy se llama estado de bienestar, y eso también ocurrió acá. Eso ocurrió, por ejemplo, con el peronismo. El peronismo siempre fue sancionado por Estados Unidos desde que apareció, porque para ellos era un intento reformista del sistema que ellos no aceptan que ocurra, cualquiera sea la modalidad. No solamente puede ser de Perón, o puede ser de Vargas en Brasil, de Velasco Alvarado en Perú, de lo que ocurrió en Guatemala con la revolución de Arbenz. Ellos no dejan. Pero cuando se producen es porque los pueblos han luchado y arrancan eso. Lo que pasa es que el poder no va directamente a los actores sociales, sino a los intermediarios. Y los gobiernos que se llaman reformistas o populistas son intermediarios entre las masas y el poder real. Y como se quedan a medio camino, esa es la figura, siempre terminan derrotados. Y ellos recobran el poder. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. Pero es importante dejarlo establecido con esos patrones de análisis, porque eso enriquece la comprensión y la crítica. Ya no es el producto solamente si robó o no robó, o si como se intenta ensuciar la vida política. El hecho real es que los trabajadores en general, todos los oprimidos, los que viven vendiendo su fuerza de trabajo, no tienen el poder, ¿verdad? Y no lo dejan, y tienen mediación, esas mediaciones fracasan, esa es la figura, ¿no? ¿Y cómo lo estamos viendo en este momento, ¿no? Y cómo que se están por reformar las leyes laborales, con la anuencia también de los dirigentes gremiales. Claro, pero viendo toda América Latina, porque no basta decir ocurre en todos lados. ¿Por qué ocurre en todos lados? Así como en todos lados hubo dictaduras, en un momento determinado que también habían gobiernos de tipo progresista, ¿no es así? Porque la Revolución Cubana marcó incluso la realidad de América Latina, y surgieron los gobiernos reaccionarios que terminaron después en dictadura, que fue una etapa. Ahora, por ejemplo, después de lo que se llaman los gobiernos populistas o progresistas, que son los gobiernos reformadores, o sea, progresivos en relación a los gobiernos oligárquicos. Eso es cierto, porque tienen mayor sensibilidad humana, porque tienen otro lugar en la sociedad, claro, y entonces ellos quieren reformar el sistema, incluso se atreven a decir que puede haber una burguesía más humana o un capitalismo más humano, lo cual el sistema lo niega. Entonces se enfrascan y se autolimitan y se quedan a medio camino. Entonces la burguesía retoma el poder. Eso es lo que estamos viendo en cada país, con formas diferentes, incluso monstruosas, como el caso de Brasil, diría. Porque acá por lo menos entró electoralmente el gobierno actual, los empresarios y sus capataces, diríamos, que llamamos los CEOs.
Pero en Brasil no, en Brasil fue un golpe institucional, diríamos, o parlamentario, y tiene otras formas más sucias en otros países. De tal manera que yo lo único que estoy diciendo respecto de su pregunta es, yendo un poquito más, metiéndole siempre pedagogía, en el sentido de decir que los problemas nuestros no son tan argentinos, sino lo argentino es parte de cómo está el mundo. Si nosotros tenemos un triunfo, el presidente que es una especie de monstruo político, qué casualidad, el sistema lo acepta, Estados Unidos, pero lo acepta ¿por qué? Porque Estados Unidos ya vive lleno de guerra, porque produce armas, porque las armas tienen que ser... Bueno, vamos terminando el programa de hoy. Prometemos la semana que viene volver a escuchar este último fragmento. Faltan aproximadamente unos 4 minutos de esta primera parte, pero el sábado próximo continuamos con el resto de la entrevista. Queremos comentar algunos mensajes que recibimos de Mari de Ramos Mejía. Dice: entrevistado de lujo, increíble la historia que nos está contando Ricardo Napuri, tanta claridad y tanta riqueza viva. Felicitaciones por el programa. También Cristina de Belgrano dice que tuvo algunos problemitas para escuchar el programa, pero que lo va a escuchar mañana a través de YouTube. También Leonor de Morón está muy complacida por haber invitado a la conversación a Ricardo Napuri. Y María y Jorge de Don Bosco dicen: una lección de sapiencia y humildad nos da el entrevistado. Muy buen reportaje. Bueno, amigos, estamos llegando al final de nuestro carrusel cultural. También recibimos en este momento los saludos de Daniel de Recoleta. Y les decimos que nos volvemos a escuchar el próximo sábado a través de la web de Arinfo. Durante la semana las novedades de Carrusel Cultural a través de Facebook, mañana a través de YouTube. Y queremos dejarle un saludo y un cariñito a Sandra Paul, que hoy no viene, está en otras misiones importantes. Y va a seguir comentándonos acerca de las novedades teatrales en las próximas semanas. Y le agradezco mucho a Tomás por su operación de hoy y les deseo a todos con mucho afecto que tengamos una buena semana. Hasta el sábado próximo. Voces y contextos siguen girando hasta el próximo Carrusel Cultural. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite